Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Buenas tardes. Buenas tardes, profe. ¿Todo bien? Tenemos Bien poquito. por hecho. Vamos a dar un par de minutos. Tenemos un poco más de gente. Eso. Vamos a abrir esto de una vez. Veamos todo el escritorio. No, lo que pasa es que si comparto el escritorio no me gusta porque se ve la cámara también. Ok, está mejor. Y luego compartimos la otra. Vamos a abrir otra cámara. Tenemos las dos abiertas. Bueno, buenas tardes. Vamos a entonces arrancar con la clase de hoy. Vamos a esconder esto un poquito para que no estorbe. Vamos a empezar ahora así con un poquito de circuitos más prácticos. Vamos a tratar de aplicar un poco lo que hemos derivado hasta ahora, toda la teoría. Así que hoy vamos a hacer algunos ejercicios. La idea, bueno, yo se los voy a resolver con calma y más tardecito se los subo al TEC Digital para que los tengan pasados limpios. Bueno, capaz que mañana que tengo escáner, porque hoy no voy a tener escáner, para que los tengan por ahí claros. Antes de proseguir, lo que sería la primera tarea, la estaríamos entregando para los que están haciendo la evaluación normal el próximo lunes. Espero los detalles entonces. Y la idea es que la discutamos el martes, por aquello que haya consultas y demás. Todavía no tenemos definido exactamente cuánto tiempo vamos a dar para entregarla. Generalmente damos 5 días, pero bueno, eso dependerá de lo que decidamos mañana, entre mañana y pasado mañana con los miembros de la cátedra. Bueno, y recuerden los de evaluación alternativa, ¿verdad? Que este viernes a medianoche me tienen que entregar ya el trabajo final. Igual el jueves podemos abrir un espacio de consultas de Perdón, profe. 30 en Este adelante viernes. para ingresarlo. Perdón, Este viernes. sí, que se Ah, cumplen. no, es que pensé que era para mañana. No, 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 la tarea, recuerden que la tarea se da tiempo hasta el viernes a medianoche, así que yo les doy una Ok, consulta extra el jueves por aquello. Si tienen alguna consulta, eh, lo podemos ver el jueves alrededor de la 1:15, por ahí. gracias, profe. Hacemos eso sí, una consulta colectiva, porque ya atenderlos personalmente se me complica. Bueno, ya tenemos 12 Perfecto. personas. Entonces, lo que vamos a hacer hoy es trabajar con algunos circuitos de aplicación. Vamos a ir introduciéndonos en este tema que nos va a llevar un par de semanas, de a poquito, para cerrar el tema de lo que son diodos semiconductores, y cumpliríamos luego con una breve explicación de lo que es el diodo Schottky, que sería el último tema con el cual se cerraría para el primer parcial para la gente que está haciendo la evaluación normal. Para la gente que está haciendo la evaluación alternativa, en un par de semanas entregaríamos la próxima evaluación, que sería sobre el tema de diodos. Muy bien. Bueno, hicimos muchas derivaciones, ¿verdad? Teóricas y demás. Esta sección del curso es mucho más práctica. La idea es aplicar los fundamentos que hemos definido sobre los dispositivos, en este caso sobre el dispositivo diodo. Todo el material que yo voy a derivar para esto, excepto donde se indique, está tomado del libro Besant Razavi. De ahí están la mayoría de los ejemplos que voy a desarrollar. Y les recomiendo, ¿verdad?, que empiecen a hacer ejercicios, a prepararse sobre este tema. Con este libro, bueno, ya la tutoría, ya creo que ya esta semana empezaron, ¿verdad?, con circuitos de diodos, me parece, por lo que recuerdo haber visto a nivel de la tutoría. Bueno, entonces lo que vamos a hablar es hoy sobre la aplicación del modelo corriente-tensión, ¿verdad? Recuerden que nosotros ya tenemos una expresión ideal, ¿verdad?, para la corriente del diodo, que tiene esta forma, ¿verdad? Una corriente de saturación en reversa por la exponencial, ¿verdad?, de la tensión aplicada al diodo sobre
la tensión térmica, menos 1, ¿verdad? Y vimos que normalmente este menos 1 se puede despreciar si uno está trabajando en regiones de operación donde ya uno puede considerar que el diodo se encuentra en su región típica, ¿verdad? Recordemos que el diodo más o menos tiene una curva de este estilo exponencial y que crece muy rápidamente, ¿verdad? Entonces, ya cuando uno se encuentra por estas regiones de acá, ¿verdad? Es muy dado, ¿verdad? Aproximar, ¿verdad? La corriente del diodo simplemente por una exponencial, ¿verdad? Sin temor a equivocarse, ¿verdad? Entonces, es muy común hacer esto. Digamos que alrededor ahí, ya suponiendo que por aquí anda phi b, ¿verdad? El potencial interno del diodo. En esta región ya uno puede fácilmente, ¿verdad? Aplicar esta ecuación sin temor a equivocarse, ¿verdad? Este sube ahí, este sube. Ok, entonces el primer ejercicio que vamos a hacer es tratar de comprender, ¿verdad? Cómo se juntan todos los conceptos de topado, de ancho de las junturas y demás, con la idea, ¿verdad? De que ustedes se vayan apropiando, digamos, de esos conceptos para ya prepararse para el examen. ¿Ok? Entonces, vamos a partir de este problema. Ahora nos están diciendo que tenemos un diodo de silicio de 100 micrómetros cuadrados de área transversal. Bueno, recordemos, capaz que me hizo falta dibujar la figura para ahorrarme el trabajo hoy, ¿verdad? Pero normalmente uno puede suponer, ¿verdad? Que el diodo tiene una estructura de este estilo, ¿verdad? Donde el área transversal, recordemos, es el corte a sección transversal del diodo, ¿verdad? Una unión PN, ¿verdad? Se nos está diciendo, ¿verdad? Que esa área es de 100 micrómetros cuadrados. Ok, epa. Se nos dice además que tenemos dos anchos, ¿verdad? Lo que sería la longitud de las zonas de difusión, WP y WN. ¿Ok? Vamos a suponer que se puede seguir aplicando el principio, ¿verdad? Del diodo de juntura corta, que es normalmente el que se fabrica y el que se utiliza. Aquí tenemos los valores dados. Y estos son los dopados a ambos lados del material, ¿verdad? Para el lado P y para el lado N. Y nos piden encontrar ID en directa, o sea, en esta región, ¿verdad? Recuerde que la región de polarización directa es aquella donde VA es mayor que 0, ¿verdad? Entonces aquí estamos en la región directa, ¿verdad? De operación del diodo. Y me dan dos casos de VA, 300 milivoltios y 800 milivoltios, a temperatura ambiente, y me dan los coeficientes de difusividad, me los dan. ¿Ok? Bueno, este es un problema de sustitución nada más. Vamos a apartarnos a este diapositiva para tener un poquito más de espacio. Aquí básicamente lo que tenemos es que averiguar la corriente de saturación en reversa, ¿verdad? Eso es lo que me falta. Para poder aplicar la ecuación del diodo, ¿no? Para poder aplicar esta ecuación que tenemos acá. Puesto que estas tensiones son relativamente grandes, es probable que se pueda utilizar la aproximación, que ya conocemos. Sin embargo, vamos a utilizar la aproximación completa, ¿verdad? ¿Okay? Para no, para por ahora no hacer trampa, ¿verdad? Para no facilitar la cosa. Entonces, bueno, tenemos una expresión para IS, ¿verdad? Vamos a ver, la tengo apuntada, ya es muy larga, no me acuerdo, ¿verdad? Bueno, sabemos que es Q por el área y tenemos la expresión que derivamos, ¿verdad? En clases pasadas. Era igual, ¿verdad? Al coeficiente de difusividad de los electrones por el número de electrones que tenemos en el lado P, o sea, los portadores minoritarios en el lado P, sobre la longitud del lado P, ¿verdad? Más el coeficiente de difusividad de huecos por los electrones que tengo en el lado N por el largo de dicha región. Okay, esa fórmula
se puede reacomodar recordando, ¿verdad? La ley de acción de masas, ¿verdad? P sub n sería igual a ni cuadrado nd y np, recordemos, ¿verdad? Es ni cuadrado na. Entonces yo esto lo puedo reacomodar como QA ni cuadrado, que pasaría a factor común por el coeficiente de difusividad, en este caso de los electrones, por, aquí estamos con NP, ¿verdad? Entonces aquí lo que me queda es NA, ¿verdad? Ok. Por el ancho de la zona. Ok. Y lo mismo pasa de este lado, ¿verdad? Entonces yo voy a reacomodar esta ecuación aquí, ¿verdad? Entonces esto sería dp. Aquí nada más estoy sustituyendo, ¿verdad? La ley de acción de masas. N de Wn. Bueno, ahora lo único que tenemos que hacer es sustituir en esta ecuación, pero acá yo he visto que alguna gente, digamos, ahora que hemos ido avanzando en la evaluación alternativa y en las tareas que yo he dejado, tenemos mucho problema, ¿verdad? Con las unidades, entonces con eso hay que tener un poco de cuidado, ¿verdad? Vean que los números que nos están dando son conflictivos, ¿verdad? Tenemos un área que es igual a 100 micrómetros cuadrados. Mientras que los coeficientes de difusividad de n me lo están dando en, aquí tenemos 34 centímetros cuadrados sobre segundo, y dp es un tercio normalmente, recuerden, ¿verdad? 12 centímetros cuadrados sobre s. Recordemos, ¿verdad? La ley, la relación de Einstein, ¿verdad? Que el coeficiente de difusividad está relacionado, ¿verdad? Con la movilidad de los portadores por el voltaje térmico, ¿verdad? Okay. Pues de aquí salen estos valores en realidad. Si nos dan el dopado, perdón, si nos dan la movilidad y el dopado, bueno, porque la movilidad es función del dopado, podemos siempre derivar esto. Vean que aquí hay un conflicto, ¿verdad? Entonces yo lo que les recomiendo, vean, siempre hagan el esfuerzo desde el principio y transformen el área, ¿ok? Para que sea más fácil, digamos, y no tengamos que andar, ¿verdad? Perdiendo luego, decimales o demás. Entonces tengo 100 micrómetros cuadrados. 100 micrómetros cuadrados lo podemos convertir, ¿verdad? En, recordamos, ¿verdad? Que un micrómetro es 10 a la menos 6 metros, o sería 10 a la menos 6 centímetros, ¿verdad? Por un micrómetro, 10 a la menos 4 centímetros. Y por lo tanto el área sería 100 por 10 a la menos 8 centímetros cuadrados. ¿Ok? Es como para que la podamos usar directamente en la fórmula. ¿Ok? Sin necesidad de tener que transformar esto. Podrían también transformar los coeficientes, o sea, depende de ustedes. Pero como los dopados también vienen en centímetros sobre centímetro cúbico, es mejor pasarse a centímetros. Bueno, los anchos son un poco más directos, ¿verdad? WP eran 20 micrómetros. Eso es igual a 20 por 10 a la menos 4 centímetros, ¿verdad? Recuerden que un centímetro es 10 a la menos 2 metros y que un micrómetro es 10 a la menos 6. Y WN, y una vez lo podemos poner, ¿verdad? Es 30 por 10, haciendo el mismo proceso, ¿verdad? Menos 4 centímetros. Ahora lo que tenemos que hacer, ¿verdad? Lo único que tenemos que hacer es sustituir, ¿verdad? Esto acá. Entonces, yo lo voy a hacer hoy, solo para hacerlo más largo, ¿verdad? Pero en el futuro yo no voy a
hacer todo el proceso. Yo espero que ustedes, ¿verdad?, lo visualicen, ¿verdad? Bueno, recordemos que lo practiquen ustedes en sus casos, ¿no? La carga, ¿verdad?, fundamental, 1,6 por 10 a la menos 19 colombios por el área, que son 100 por 10 a la menos 8 centímetros cuadrados por concentración intrínseca, 10 a la 10 átomos sobre centímetro cúbico. Y esto está multiplicando 34, bastante tedioso hacerlo, ¿verdad? Pero es lo mejor para ir entendiendo, ¿verdad? Centímetro cuadrado sobre segundo sobre el dopado, que era, hoy no me acuerdo, ¿cuánto era el dopado? 2 por 10 a la 16, perdón. 2 por 10 a la 16, y recuerden que esto es sobre centímetro cúbico, por el ancho, aquí estamos, el ancho del P, ¿verdad? El largo, perdón, de la región P, 20 por 10 a la menos 4. Y hay que poner lo mismo acá, ¿verdad? Entonces, yo lo voy a poner, no importa. Todo esto está pasado limpio, lo recuerdo, porque yo sé que mi letra es horrible. Bueno, no es que pasado limpio esté mucho mejor, pero creo que es un poquito más claro que lo que estoy haciendo acá. Y lo voy a subir mañana sin falta al teclista, ¿no? 4 por 10 a la 16. Bueno, recuerden, esto es sobre centímetro cúbico. Aquí me faltó, ¿verdad? Centímetro. Y esto es por 30 por 10 a la menos 4 centímetros. Ok. Medio tedioso, ¿verdad? Bueno. Entonces, si vamos a resolver esto, bueno, vamos a ver qué es lo que sucede acá. Esta multiplicación, ya la tengo resuelta por acá, me da 1,6 por 10 a la menos 5, ¿verdad? Multiplicar, no, 1,6 por 10 a la menos 19 por 100 por 10 a la menos 8 por 1 por 10 a la 10. Tengo colombios arriba, tengo centímetro acá, y bueno, recuerden que esto es al cuadrado, ¿verdad? Entonces esto está mal, ¿verdad? Esto está mal, ¿verdad? Bueno, ya había cometido un error. Esto es a la 20 y esto es a la 6, ¿no? Porque es NI cuadrado. Eso es lo bueno, digamos, de hacer estas cosas, porque también a mí me van a ayudar en el caso que ustedes pasen mal una unidad. Bueno, yo sé que se les olvidó un cuadrado, pero sé que andaban cerca, ¿verdad? Que hicieron bien la fórmula, les olvidó un cuadrado. Entonces tienen centímetro cuadrado sobre centímetro a la 6. Esto me queda centímetro a la 4. Aquí, ¿verdad? Y todo esto de acá, si ustedes lo multiplican, da 9,5 por 10 a la menos 13, según lo que tengo aquí apuntado, centímetro a la 4 sobre segundo. Fíjense que tienen centímetro a la 3 aquí abajito. Esto sube, serían centímetro a la 5. ¿Qué se les va con el centímetro de acá, ¿verdad? Este centímetro tacha un centímetro acá, y este 3 sube y me queda centímetro a la 4 en ambos casos sobre segundo. Bueno, significa que todos los centímetros se me van y lo que me queda es colombios por segundo, que son amperios, ¿verdad? Entonces esto me queda 1,52 por 10 a la menos 17 amperios. Esto sería la corriente en saturación en reverso. Muy bien. ¿Qué otra cosa me interesa? Calcular el potencial interno, ¿verdad? El potencial interno ya lo hemos calculado, así que lo vamos a hacer rápido, ¿verdad? Recuerden, es KTQ, o la tensión térmica, cualquiera de las dos expresiones, logaritmo natural de NA por ND por NI cuadrado, ¿verdad? Y esto, no voy a escribir todo, ¿verdad? Me da 0,772 voltios. Bueno, ¿esto qué quiere decir? Bueno, que tenemos dos consideraciones. Tenemos un VA igual
a 300 milivoltios. Eso quiere decir que no podemos utilizar la aproximación, ¿verdad? Que yo les decía, porque yo les digo que generalmente esta aproximación es válida cuando estamos encima de phi b. Entonces, como estamos debajo de phi b, estamos en esta región de la curva, es probable que esta región de la curva sí responda, ¿verdad?, a la ecuación completa. Entonces no podemos ahí utilizar la aproximación que yo les dije, ¿verdad? Por el alto grado, por el valor de phi b, ¿verdad? Si este fuera un diodo, ¿cómo sería? Un diodo de germanio, capaz que podríamos. Aunque en realidad se van a dar cuenta, esto no es, tampoco es tan... Si yo calculo ID total, ¿verdad? O sea, la ID de todos los portadores, tanto electrones como huecos, en VA igual a 300 milivoltios. Y lástima que no tengo una calculadora a mano, pero bueno, la en otra habitación. Esto es 1,52 por 10 a la menos 17 amperios por a la 300 milivoltios sobre 26 milivoltios. Pero fíjese que en realidad, nosotros habíamos dicho que cuando VA es mayor que 4 phi t, ya este término se puede absorber. Y fíjese que esto se cumple acá todavía. A pesar de lo que yo estoy diciendo, en realidad lo podemos hacer, ¿verdad? Porque fíjese que E a la 4 es mucho mayor que 1 y aquí tenemos más bien 300 sobre 25 sería 12, ¿verdad? Más aproximadamente. 12, E a la 12, ¿verdad? Entonces, E a la 12 es un número también grande, ¿verdad? Así que este menos 1 en realidad sale sobrando, ¿verdad? Pero igual pongamos las presiones. Van a ver que esto aquí les sale grande, pero igual. Esto les da una corriente de 3,19 picoamperios. Y si lo evalúan para VA igual 800 milivoltios, van a ver que ID en VA igual 800 milivoltios ya es grande, ya les está dando alrededor de 701 microamperios. Fíjese el salto gigantesco de corriente, ¿verdad? Pasamos de 10 a la menos 12 a 10 a la menos 6, nos faltamos 3 órdenes de magnitud y en realidad nos faltamos 2 más, ¿verdad? O sea, nos estamos faltando porque aquí estamos en 700 y aquí en 3. O sea, que aquí hay unos 5 órdenes de magnitud que es la corriente, con un salto de apenas 500 milivoltios. O sea, que este circuito enciende muy rápido. Y eso es bueno porque eso es lo que queremos. Ahora, es obviamente un circuito no lineal que requiere mucho cuidado. ¿Alguna duda sobre este problema? Todo claro, por ahora pura sustitución, ¿verdad? Bueno, vamos a hacer otro problemita. Estos problemas, por cierto, están en el Rasabi, entonces yo los números que tienen los problemas es el mismo número del problema resuelto en el Rasabi. Por ahí, si ustedes no me entienden, pueden y lo buscan en el Rasabi, ¿verdad? Y lo ven explicado, capaz que de una manera un poquito más. Profe, ¿Sí? ¿podría volver a explicar que no entendí por qué no puedo usar la estimación? ¿Por qué no puedo qué? Usar la estimación que usted dijo. Bueno, es que en principio, vea, uno cuando quiere estar seguro, uno puede suponer, ¿verdad?, que a partir de phi b esto se puede usar, digamos. Pero vea que formalmente cuando, lo que yo estoy diciendo es que cuando VA es igual a 4 phi t, este término sería E a la 4, y E a la 4 es suponiendo que esto es como 20, ¿verdad? 20 menos 1 es aproximadamente 19, no hace mucho, ¿verdad? Entonces, ya en realidad, a partir de una tensión VA igual a 100 milivoltios, formalmente en realidad sí se puede usar la aplicación. Tal vez no me supe explicar bien. Sí se puede utilizar, ¿verdad?, la aproximación. ¿Ok? Pero va a haber un error. El error en realidad es pequeño. Conforme se acerquen a phi b, ese error cada vez va a ser menor. Okay, ya uno puede suponer que en phi b el diodo está totalmente encendido. Y eso nos va a servir para el siguiente modelo.
¿Te queda claro? O Sí, sea, ok, gracias. usa esta regla. Si el voltaje es superior a 100 milivoltios en un diodo de silicio, ¿verdad? Recuerda que estamos hablando de un diodo de silicio. Ajá. Entonces eso depende del tipo del material del diodo, ¿verdad? Para un diodo de silicio, si la tensión aplicada en el diodo es mayor que 100 milivoltios, y una vez, ese menos uno no hace falta. ¿Está claro? Ok, gracias. Bueno, gracias. Gracias por pedir la aclaración. Bueno, este es un poquito más, ¿cómo decirlo? No es tan numérico, pero este nos da un poquito más de comprensión, aunque en realidad el resultado que vamos a obtener ya lo conocemos. Voy a borrar esto. Como les digo, esto ya se los voy a subir, así que no se preocupen. Bueno, tenemos un diodo aplicado que está operando, hasta que lo puedo resolver aquí mismo. Es la región de conducción directa en condiciones típicas. ¿Qué quiere decir condiciones típicas? Eso es muy importante, ¿verdad? Ustedes me pueden decir, bueno, ¿qué quiere decir condiciones típicas? Bueno, condiciones típicas, normalmente cuando uno habla de semiconductores, en particular de diodos, quiere decir que el voltaje aplicado es mayor que el voltaje de ruptura. O sea que estamos en esta región, la misma que acabamos de explicar por aquí. ¿Eso qué quiere decir? Que la corriente ya es alta. ¿Ok? Entonces, cuando yo hablo de condiciones típicas, estoy hablando que estoy en esta región, debajo de phi b. Encima, mejor dicho, de phi b. ¿Ok? Si lo quieren ver más claro es esto, ¿verdad? Esta región hacia la derecha es la región de funcionamiento de condiciones físicas, típicas. Bueno, entonces me dicen, suponga que yo deseo aumentar la corriente 10 veces. ¿Cuánto debe aumentarse VA? Bueno, nosotros ya deberíamos tener una idea de esto, ¿verdad? Porque ya habíamos visto que esto es exponencial, ¿verdad? Entonces, más o menos deberíamos conocer esta regla, pero igual la vamos a derivar. Como estamos en condiciones típicas, yo voy a suponer lo siguiente, ¿verdad? ID es igual a IS E a la VA phi t. De una vez, ya que dejé el 1, el menos 1 se me fue, ¿verdad? Por afuera. No me interesa el menos 1. Bueno, voy a despejar VA, ¿verdad? Porque esa es la incógnita que tengo. Esto recuérdenlo porque para el transistor BJT también lo vamos a usar mucho. ID sobre IS es igual a E a la VA phi t. Entonces, si aplico el logaritmo natural a ambos lados, esto es igual a VA sobre phi t, y por lo tanto, VA es igual a la tensión térmica, logaritmo natural de la corriente que esté pasando por el diodo, dividida sobre la corriente de saturación en reversa. Ahora me dicen que yo quiero averiguar cuánto aumenta ese VA. O sea, voy a tener un VA 1 si la corriente ID1 es igual a 10 veces la corriente anterior. O sea, si tengo un incremento de 10 veces en la corriente. Entonces, lo único que tengo que hacer, ¿verdad? Es aplicar esta formulita. VA1 va a ser igual a phi t logaritmo natural, perdonen, de 10 veces ID, ¿verdad? Porque se mide 1, ¿no? Sobre, perdonen, IS. ¿Están de acuerdo? Vean que lo que estoy haciendo es sustituyendo acá ID1, ¿no? Ay, perdón, aquí este ID no va, perdón. Control. T1 no va, ¿no? Por supuesto. Ok, me estaba ahí, por quererme saltar un paso, estaba metiendo la pata. Ahora,
Por la ley de los logaritmos, ¿esto qué es igual? Esto es igual a, por alguna de las reglas, ¿verdad? Que estamos normalmente en los logaritmos, phi t logaritmo natural de I de IS más phi t logaritmo natural de 10. Y en t igual 300k, ya yo sé, ¿verdad? Que phi t es 26 milivoltios, ¿verdad? Ya no sé de memoria. Entonces, VA1 es igual a, ¿esto qué es igual? Fíjese que es este mismo término de acá, ¿verdad? Es VA. Así que VA1 va a ser igual a el VA inicial más esto de acá, son 60 milivoltios. O sea, recuerden que hayamos encontrado una relación similar, ¿verdad? Para el potencial interno, ¿verdad? Que aumentaba 60 milivoltios por cada decuplicación. Suena muy feo, ¿verdad? Esa palabra, decuplicación, o sea, multiplicar por 10 de la cantidad de portadores. Bueno, lo mismo, ¿verdad? Aquí, si hacemos 10 veces más grande, o si queremos 10 veces más corriente, solo tenemos que subir 60 milivoltios en la tensión VA. Eso es lo que se conoce también como la regla de 60 milivoltios para la corriente. No hay que confundir con la regla de 60 milivoltios para los potenciales internos, aunque la derivación es muy simple. Bueno, esto estaba fácil, ¿no? ¿Dudas sobre este? Bueno, vamos a hacer otro. Este no sé, Bueno, este lo vamos a hacer, también va a ser rapidito, ¿verdad? Solo para... vamos a hacerlo aquí. Tenemos el mismo diodo, solo que ahora yo voy a mantener el VA constante, ¿ok? Ahora VA, primero, es constante. Sería mi paso A, mejor dicho. VA constante. Pero voy a aumentar el área. El área se incrementa 10 veces el área que yo tenía. Recordemos que la corriente de saturación en reversa es directamente proporcional al área, ¿verdad? No hay que hacerle mucho. Y ese es directamente proporcional al área, ¿verdad? Que es la formulita que teníamos, ya la borré, ¿verdad? Pero recordemos, la vamos a volver, no importa poner. O la voy a poner toda, ¿verdad? Que IS es igual a Q por el área por todo lo que haya quedado dentro de este paréntesis. Entonces, si esto crece 10 veces, la relación es directa y ese tiene que crecer 10 veces. Por lo tanto, si VA es constante, entonces la IS' que tenemos va a ser igual a 10 veces la IS que teníamos antes, ¿verdad? Y por lo tanto, I de 1, o sea, I de cuando el área crece 10 veces, es igual a simplemente es 10 veces IS por E a la VA sobre phi t, y la relación es lineal, entonces simplemente lo que me está diciendo es que I crece 10 veces. Okay, entonces, el área me impacta linealmente, proporcionalmente, ¿verdad? La corriente. Si la hago 10 veces más ancho, el área de mi diodo, voy a tener 10 veces la corriente. Pero ¿qué pasa si ahora más bien yo mantengo la corriente constante? ¿Ok? ¿Cuánto cambia VA? ¿Qué creen ustedes? Así, tirando los dados. Aumenta el área, ¿verdad? Recuerden que el área es igual a 10 veces. ¿Verdad? ¿Cuánto
¿Cuánto creen ustedes? Ahí se atreve. Ahí, doy 2 puntos al que me lo diga así, pero lo que se le venga a la cabeza. ¿Cuánto creen que cambiará VA? ¿Ustedes qué va a hacer? Ninguno va a ir nunca a Las Vegas, ¿verdad? A jugar un casino. No les gusta apostar. Ni por... 60 milivoltios. ¿Ah? ¿Cuánto? 60 milivoltios. 60 milivoltios. Bueno, Marvin, está bien, le doy los puntos. Marvin tiene 2 puntos. Ok. 2 puntos. Exacto. Apuesten de una vez. Va a cambiar. Ya que ni siquiera les dije que se iba a subir y iba a bajar. ¿No? Se las di más fácil. ¿Cuánto va a cambiar? En realidad, uno debería suponer que va a bajar, ¿verdad? ¿Por qué? Porque tengo la misma corriente y aumenté el área. Es algo parecido a la ley de Ohm, ¿no? O sea, aumenté el área para la misma corriente. Yo sé que tengo que el voltaje tiene que caer. ¿Cuánto? Pues 60 milivoltios. O sea, sin darle mucha vuelta. Acostúmbrense a apostar. Vean que eso es como ser un banquero, ¿verdad? Ustedes saben que los banqueros apuestan siempre la plata que no es de ellos y por eso tienen mucha plata. Pero es lo mismo. En este caso, si yo estoy dando puntos extra, apuesten los que importan. No pierden nada, ¿verdad? Entonces, lo vamos a derivar aquí. M de 1 es igual a phi t logaritmo natural de la corriente que yo ando buscando, ¿verdad? Y de sobre, ¿qué pasó con IS? Y aumentó, ¿verdad? ¿Es cierto? Fíjese que ID igual a ID1, así que no importa si yo pongo ID o ID1 en la fórmula, ¿verdad? Eso es lo mismo, ¿verdad? Y esto es igual a phi t logaritmo natural de ID, que es la corriente que teníamos antes, menos, ¿verdad? Phi t logaritmo natural de 10, y esto ya sabemos que a temperatura ambiente son 60 milivoltios. Entonces, VA cae de 60 milivoltios. ¿Ok? Bien jugado los puntos, Marlon. Bueno. Ahora, vean que es pesado, ¿verdad? Esto estar jugando con tantos exponenciales puede volver un poco aburrido. De hecho, se vuelve aburrido, sobre todo porque en realidad uno quiere hacer circuitos mucho más grandes, ¿verdad? Yo no quiero estar trabajando siempre con un diodo. Quiero algo más avanzado. O sea, quiero cosas más complejas. Entonces, tenemos que ver si podemos simplificar un poquito más este modelo para ir más rápido, ¿verdad? Sin estar dando tanta vuelta con eso. Bueno, vean que en realidad a mí lo que me interesa del diodo es que para un determinado VA, ¿verdad? Que normalmente sería en un diodo ideal para VA mayor que 0, el diodo se comporta como una especie de corto, ¿verdad? ¿Por qué? Porque a partir de VA igual a 0 empieza a conducir. Al principio no muy bien, ¿verdad? Al principio es bastante resistivo, ¿verdad? Esto es 1 sobre R, la pendiente, ¿verdad? Pero conforme la tensión empieza a aumentar, ¿verdad? Esta exponencial empieza a crecer, ¿verdad? Empieza a crecer. Entonces, yo sé que esto, ¿verdad? Se puede visualizar como una especie de cortocircuito cuando VA es mayor que 0 y para VA menor que 0, vean que aquí más bien tengo una especie de circuito abierto, ¿verdad? Porque la corriente es 0 sin importar VD, ¿verdad? Aquí la pendiente de esto es infinito, ¿verdad? 1 sobre R. Es aproximadamente 1 sobre... Bueno, aquí lo que estoy diciendo es que R es infinito, ¿verdad? Porque ID es siempre 0. Bueno, sabemos que en realidad es una pequeña corriente en reversa, ¿verdad? IS, pero IS es una corriente muy pequeñita, que ya lo vimos, ¿verdad? Entonces yo puedo tratar de simplificar eso y meterlo dentro de un modelo que se conoce como el modelo de tensión constante. Sin embargo, yo me voy a tomar una cierta precaución. ¿Ok? ¿Cuál es esa precaución? ¿Sí? ¿Qué pasó? ¿Cuál es la pregunta, Gabriel? No, pues ya me respondí solo. Ah, bueno, está bien, genial. Pura vida, significa que estamos entendiendo.
Vean que, sin embargo, yo quisiera asegurarme que la corriente es muy alta, ¿verdad? Entonces yo me voy a poner un límite. Yo voy a suponer que este diodo en realidad se me va a encender, ¿verdad? En un punto que yo voy a llamar V de on. Y V de on aproximadamente es phi b. Generalmente phi b más unos 100, 200 milivoltios. Es como la regla. O sea, es como una regla muy empírica, ¿verdad? 100, 200 milivoltios más a phi b. Normalmente lo que uno pone. Entre 100 y 200. Y de hecho, en realidad ese parámetro es medido, ni siquiera es calculado. Eso va a venir, digamos, ya cuando ustedes compren diodos, cuando trabajan con diodos en la vida real, en realidad el fabricante les dice cuál es el V de on. Porque va a venir de un montón de extrapolaciones. Generalmente lo que hacen es extrapolar esta curva, ¿verdad? Y encontrar este punto de intersección y definir ahí, ¿verdad? El V de on de una manera empírica. Y lo que yo simplemente estoy diciendo es que VA en realidad tiene que ser, para encender VA, tiene que ser mayor que V de on. Para que el diodo se comporte como un corto. Lo que sucede es que este diodo va a tener en serie una pequeña fuente de tensión con una tensión V de on, ¿verdad? Porque es necesario respetar siempre esa pequeña tensión de encendido. Entonces, este sería el modelo para esta región, ¿verdad? Y cuando estoy debajo de esa región, mi modelo es simplemente un circuito abierto. Vean que la fuente yo la dejo ahí simplemente por claridad, como para entender que estoy tratando con un diodo y no con un switch ideal, ¿verdad? En realidad esa fuente no está haciendo nada porque está desconectada. Pero es bueno dejarla como para entender o para no perder de vista, ¿verdad? Que estamos trabajando con un diodo. Ok, entonces, cuando VA menor que V de on, lo que tengo es un circuito abierto. Okay. Bueno, alguno de ustedes me podrá preguntar, y profe, ¿qué pasa justo cuando VD es igual a V de on? ¿Qué pasa ahí? Bueno, es un modelo idealizado, ¿verdad? Yo sé que en realidad ahí va a haber una corriente. Y si yo quiero hacer esa pregunta, si ustedes me dicen, profe, yo quiero saber cuánta es la corriente en VD igual a V de on, bueno, yo sé que este modelo no lo puedo usar. Tengo que usar este modelo. Entonces, ¿qué les diría yo? Bueno, ahí, si quiere averiguar esa corriente, ahí, a la fórmula, ¿verdad? Que por sí los datos van a estar dados por la hoja de datos del fabricante. Vaya a la fórmula. ¿Ok? Si ustedes de verdad son así, digamos, tan inquisitivos y se preguntan qué pasa ahí. Bueno, recuerden que este es un modelo simplemente para facilitar el análisis. ¿Ok? Yo sé que no es preciso, pero lo suficientemente preciso para lo que uno quiere. Vamos a hacer un ejemplito para cerrar esta parte de la clase y podemos ir al descanso. ¿Okay? Vamos a hacer este ejemplo para que vean la importancia de tener ese modelo. ¿Por qué vale la pena tener este modelo? Tenemos este circuito. Vamos a resolverlo por dos lados, utilizando el modelo exponencial y el modelo de tensión constante, suponiendo V de on igual a 800 milivoltios. Obviamente hay una relación, ¿verdad?, entre esta tensión y esta corriente de saturación en reversa. Recuerden que el phi b está dado por bueno, no lo tengo para acá, pero recuerden, ¿verdad?, por el potencial electrostático, por el potencial interno, ¿verdad? Es phi t logaritmo natural de nd na sobre ni cuadrado, ¿ok? Pues, y eso también está dada, ¿verdad?, entre otras cosas, por los dopados. Entonces hay una relación, ¿verdad?, entre los dos. Bueno, vamos a hacer el caso A. Me dicen, vamos a dibujar el circuito. Tengo un circuito con una resistencia y por ahora estamos utilizando el modelo completo del diodo. ¿Ok? Aquí tengo R1, acá tengo mi diodo y esto es Vx. Bueno, está claro que I de X igual a IX, ¿verdad? Eso no hay dudas, ¿verdad? Y yo puedo aplicar una LVK por aquí, ¿verdad? Menos Vx más
ix por R1 más VD es igual a 0, ¿verdad? Estoy suponiendo aquí que esto es VD, ¿verdad? Y que tengo esta polarización de caída, ¿verdad? Por la dirección de la corriente. O sea que Vx es igual a, y puedo sustituir una vez, ¿verdad? I de R1 más VD. Pero VD, yo sé lo que vale, ¿verdad? I de R1 más phi logaritmo natural de I de sobre I, eso, ¿no? Lo hicimos la vez pasada. Bueno, aquí tengo un problema, ¿verdad? Esto es lo que se conoce como una ecuación trascendental, no tiene una solución cerrada, ¿verdad? No podemos por el hecho de tener esta función logarítmica aquí. Entonces lo que necesito es una calculadora con métodos numéricos que se puede usar o escribir, digamos, un programita en Python que utilice algún método como Runge-Kutta o Euler para solucionar esto. Eso lo van a estudiar en métodos numéricos. O iterar, digamos que es el método numérico más sencillo, ¿verdad? Que digamos el que uno aplica. Entonces vamos a iterar, vamos a hacer todo el trabajito. No voy a hacerlo todo en la... Yo les voy a pasar ahí el escaneado, ahí lo van a ver completito para que vean todo lo que hago. Entonces Qx es igual a 750 milivoltios. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Vean que, perdón, está mal. Ux es igual a 3 voltios. Bueno, yo tengo que suponer que si esto es 3 voltios, yo puedo suponer que este diodo está encendido, ¿verdad? Porque me están diciendo que que la tensión de encendido del diodo es 0.8, ¿verdad? Entonces, aquí tengo 3 voltios, este fijo está encendido. Y debe estar en una zona de operación típica. La corriente tiene que ser grande. Entonces, yo puedo aplicar acá mi ley de, ¿verdad? Puedo aplicar estas leyes. El diodo está encendido y por lo tanto IX, ¿no? O ID, vamos a despejarlo mejor dicho. ID va a ser igual, si utilizo esta ecuación, a Vx menos Vd sobre R1. En el circuito me están diciendo que R1 es un K, ¿no? Esto sería igual a 3 menos 0.8 sobre un K. Y esto da 2,25 miliamperios. Pero con esto yo puedo encontrar cuánto vale VD. VD, esta sería la primera iteración, ¿verdad? 1. VD es igual a, y pues toda la vuelta, ¿verdad? Phi logaritmo natural de ID sobre IS igual a 26 milivoltios, logaritmo natural de 2,25 miliamperios sobre, bueno, aquí, ¿cuánto era esto? Y esa es la 16, creí que no la había dado. 10 a la menos 16 amperios, y esto resuelto da 799 milivoltios. ¿Cómo 799? Vean que se movió bastante, ¿verdad? Yo supuse, ¿verdad? Que estoy suponiendo que VD era 0.8, ¿verdad? No, perdón, aquí hice trampa, perdón. Tengo un error. Eso me pasa por no leer. Aquí, perdón, estoy suponiendo, y yo mismo me traicioné, ¿verdad? Mi suposición es que es 0.75. Si ustedes hacen esto, no les va a cerrar, les va a dar exacto de una vez, perdón. Esto es 0.75. Es porque ya uno sabe, ¿verdad? Que esto anda cerca del punto. Vean que se movió, entonces disculpen ahí. Se me movió la tensión, ¿verdad? Se me movió de 0.75 a 0.79. Entonces tengo que iterar. Agarro el valor antiguo de tensión y lo sustituyo por la nueva. 0.799 sobre un K. Y eso da 2,25
201 miliamperios. Si ustedes despejan el nuevo VD, les va a dar que el nuevo VD es 0.798. Vean que ahí ya la variación es menor al 1%, ¿verdad? Sin embargo, si ustedes quieren ser así precisos, digamos, uno podría llegar a decir, bueno, no importa, voy a iterar otra vez a ver cuánto me da con este VD. Como esto está entre una exponencial, ¿verdad? Ustedes se podrían sentir, ¿verdad? Que esto capaz que no va a dar bien, entonces lo podemos realizar, ¿verdad? Entonces, ID sería igual a hacer la resta, ¿verdad? 3 menos 798 sobre 1K. Y esto les va a dar igual, les va a dar 2,201. O sea que ustedes aquí ya convergieron, ¿verdad? Esto ya convergió. Bueno, vean que es tedioso esto. Pero bueno, ustedes tienen una calculadora numérica, igual se pueden salvar. Igual tienen que tener cuidado a la hora de meter las ecuaciones, ¿verdad? Para que se las resuelva bien. En el caso 2 sería lo mismo, ¿verdad? Yo no lo voy a hacer todo, es hacer exactamente el mismo procedimiento, ¿verdad? En el caso 2 hay que hacer todas las iteraciones y lo que van a obtener, ¿verdad? Es que ID o IX, ¿verdad? Igual a IX va a ser igual a 0.258 miliamperios. ¿Ok? Aquí, obviamente, aquí me estoy saltando este mismo proceso, ¿verdad? Tengo que hacer todo este mismo proceso. Y voy a llegar a un punto de convergencia donde ya la corriente no se va a mover. Por dicha que en este caso la convergencia es rápida, se lleva 3 pasos. Y encontré mi solución. Bueno, ¿qué gano si yo aplico el modelo de tensión constante? Bueno, si yo aplico el modelo de tensión constante, recordemos que eso es equivalente a tener la resistencia en serie con un diodo ideal, o sea, un diodo que enciende en VA igual a 0, con una tensión en serie VD on igual, en este caso 0.8 voltios, ¿verdad? Porque no me dijeron. Este diodo es ideal, ¿verdad? Esto quiere decir que este diodo enciende en VA igual a 0. Y esto sería R1. Vean que la ley de Ohm es la misma, ¿verdad? Entonces, para Vx igual 3 voltios, yo sé que este diodo está encendido. ¿Ok? Como razonamos hace un rato. Entonces, ¿cómo va a ser? Bueno, pues la corriente, ¿verdad? Ix va a ser igual a Vx menos V de Ohm sobre R1, que sería igual a 3 menos 0.8 sobre 1K, y eso da 2,2 miliamperios. Para Vx igual a 1 voltio, Ix va a ser igual a 1 voltio menos 0.8 sobre 1K, y eso me da 0.2 miliamperios. Qué feo me quedó así. Vean que la solución no es exacta. Bueno, en el primer caso que es bastante exacta, ¿verdad? Fíjense que en el caso que hice toda esa iteración y con las ecuaciones ideales, ¿verdad? Supuse, ¿verdad? Encontramos que la corriente era 2,201 miliamperios y con este caso simplificado, utilizando el modelo de tensión constante, nos dio 2,2, o sea que el error es muy pequeño. ¿Por qué? Porque estoy justo en la zona donde ya, ¿verdad? El diodo se comporta prácticamente, ¿verdad? Como el modelo que yo estoy definiendo acá, ¿verdad? Este sería mi modelo constante en 0,8. Entonces, este caso y este dan prácticamente iguales.
Y este caso sí me generó un error. Vean que hay un error relativamente grande, ¿verdad? De punto 2 a punto 258. ¿Por qué? Porque es probable que aquí, ¿verdad? Ya esté por esta zona de la curva. Entonces, la aproximación no es tan eficiente, pero igual vean que no me importa, porque yo lo único que quiero salir es conociendo una corriente aproximada. ¿Por qué? Porque a la hora de la verdad, recordemos, yo este circuito lo voy a tener que construir de una manera real. Y normalmente, como vamos a ir viendo a lo largo del curso, para obtener los valores definitivos, generalmente ya yo voy a buscar modelos un poco más avanzados que me los va a dar un simulador. Ya no voy a hacer yo el trabajo a mano. O sea, la idea es que el trabajo pesado de cálculo se le tira al simulador y yo solo hacer el cálculo inicial, ¿okay? Utilizando las aproximaciones más sencillas posibles para dimensionar los componentes aproximadamente, meterlo en el simulador y luego en el simulador ajustar para obtener lo que yo busco. ¿Okay? Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que si es posible, y la mayoría de las veces es posible en los circuitos de aplicación, utilizar siempre el modelo más simplificado para nuestros cálculos. ¿Okay? Bueno, en este curso obviamente les vamos a evaluar los modelos complejos, ¿verdad? Que los estamos viendo. Pero la idea es que conforme ustedes avancen en la carrera, se van cada vez más aproximando a utilizar estos modelos aproximados, sabiendo que podemos utilizar los modelos más avanzados en ya nivel simulado. Bueno, entonces vamos a parar aquí 5 minutos, si les parece, para descansar un poco yo la voz y que ustedes también se refresquen un poco. Y nos vemos, digamos, a las 4 y 5 para darnos un buen chance de unos 10 minutitos. ¿Ok? Nos vemos a las 4 y 5.
Ok, estamos de vuelta. Bueno, vamos a ver entonces otro temita por encima nada más, teórico, no lo vamos a analizar desde el punto de vista formal, que tienen que ver con lo que se conoce como la tensión de ruptura. Hasta ahora hemos supuesto, ¿verdad?, que el diodo pues tiene una curva, ¿verdad?, una ecuación, que respondía a esta forma, ¿verdad? Pero habíamos supuesto, ¿verdad?, que dicha curva se extiende de manera infinita hacia la izquierda, ¿verdad?, del eje de tensión. Okay, o sea que esta curva seguiría hasta el infinito. Bueno, en realidad eso no es así, ¿verdad? Tarde o temprano, en algún lugar que se conoce como la tensión de ruptura o voltaje de breakdown, en algunos libros también le ponen VBR, breakdown, lo mismo, o ruptura, se me produce lo que se conoce como una avalancha de corriente. O sea, el diodo empieza a conducir en inversa. Recordemos que esta región que está para acá, ¿verdad?, del eje igual a cero, la que se conoce como la región de conducción en inversa. Y una corriente que era aproximadamente IS, recordemos que esta es la corriente de saturación en reversa, ¿verdad? Por eso recibía este nombre, porque en reversa la corriente saturaba a un valor constante. De repente se me dispara, ¿verdad? Se me produce como una especie de corto y el diodo se me activa para el otro lado. Este fenómeno no es un fenómeno destructivo, no significa que el diodo va a dejar de funcionar si se encuentra limitado, qué sé yo, por alguna resistencia en el camino, tal que esa corriente no crezca demasiado y pues por calor, ¿verdad?, se me funda el diodo. O sea que si yo me devuelvo con VD inferior a esta tensión, perdón, con una VD inferior a esta tensión de breakdown, el diodo vuelve a recuperar su forma normal. Bueno, ¿por qué ocurre esto? Bueno, hay dos causas fundamentales. Una es el efecto Zener o efecto túnel. Cuando tenemos regiones de vaciamiento muy delgadas, recordemos que el campo eléctrico era una función, ¿verdad?, de la región de vaciamiento. Normalmente, por ejemplo, yo podía suponer, ¿verdad?, que el campo eléctrico tenía una forma de este estilo. Bueno, aquí esto no me salió muy bien, perdón. Tenía una forma de este estilo para cuando estábamos en la condición de equilibrio, ¿verdad? Si esta región, digamos, está altamente dopada, ¿verdad? Si yo tengo muchos átomos dopantes en esta región, recordemos que entonces esta región se puede volver más delgada. ¿Por qué? Porque ya va a ser necesario, ¿verdad? Ya va a ser necesario menos equilibrio, un campo eléctrico, por así decirlo, de magnitud igual, pero vamos a requerir menos átomos dopantes descubiertos para generar el campo eléctrico necesario para contrarrestar la corriente de difusión. Pero eso lo que produce es que el campo eléctrico puede crecer, ¿verdad? Este campo eléctrico podría crecer. Bueno, entonces, ¿qué es lo que sucede? Que ese campo eléctrico, si se hace muy grande, puede empezar a arrancarme electrones de de los enlaces covalentes del silicio mismo. ¿Okay? Porque hay más energía. Recordemos que esos electrones que están en los enlaces covalentes del silicio, suponemos que solo se pueden arrancar por calor. Pero si ya hay voltajes aplicados muy fuertes, esos campos eléctricos voltajes aplicados muy fuertes, no, campos eléctricos muy fuertes aplicados, esos electrones se pueden separar de los enlaces covalentes. Esto generalmente sucede si yo tengo zonas de vaciamiento muy delgadas con alto dopado. Recordemos que la zona de vaciamiento es inversamente proporcional al dopado, ¿verdad? De las fórmulas que vimos en los clases anteriores, ¿verdad? De paso, ¿verdad? Aquí les muestro el formulario que les coloqué ahí, que prepararon los tutores. ¿Ok? Si los dopados son muy altos a ambos lados, estos dos valores tienden a ser muy pequeños. ¿Okay?
Este formulario yo se los puse ahí disponible para que lo tengan a la mano para resolver los ejercicios, y la idea es que en el examen también lo puedan utilizar. Lo crearon los tutores del curso. El segundo efecto es el que se conoce como avalancha, que tiene que ver con lo que se llama ionización por impacto. Y es más común en materiales que están dopados muy bajo, pero a muy altas tensiones, o sea, cuando VD es muy alto. Si lo vemos a nivel de bandas, es quizá más fácil de entender por qué ocurren estas dos situaciones. Si yo tengo una zona de vaciamiento muy delgada, ¿okay? Esto sería W, que W recordemos, ¿verdad? Es esto, ¿verdad? Bueno, aquí le llamaron XB, pero es lo que nosotros hemos llamado W. Vean que si los dopados son muy altos, ¿verdad? Estos dos números se hacen muy pequeñitos y entonces el W se me hace muy angostito, ¿verdad? Entonces, si yo tengo mucho dopado, este W es pequeño. Bueno, ¿qué sucede? El efecto túnel requiere que haya un estado energético disponible cerca donde hay un portador. Cuando hablamos de efecto túnel, ¿de qué estamos hablando? Y esto lo vamos a ver cuando estudiamos el Dioud-Schottky también por encima. Pensemos en lo siguiente. En física tradicional, si yo tengo un cuerpo que viene en esta dirección, la única manera en que este cuerpo pueda saltar esta valla, ¿verdad? Es que gane la energía necesaria para brincar, ¿no es cierto? Tenemos que vencer la fuerza de gravedad, o sea, tenemos que ganar la energía necesaria para que esta partícula salte por encima de la cerca. Sin embargo, si estamos en física cuántica, recuerden que la presencia de partículas en la física cuántica está determinada por mecanismos estadísticos, o sea, probabilísticos. Entonces existe una probabilidad baja, muy baja, de que si esto fuera un electrón, de que este electrón atraviese la barrera sin necesidad de ganar esta energía extra. Esa probabilidad es muy baja, por supuesto, pero puede ocurrir. Es lo que se conoce como el efecto túnel, ¿verdad? La partícula, en este caso el electrón, atravesó la barrera energética sin necesidad de ganar más energía. Y esto solo ocurre en mecánica cuántica, por esto que les digo, ¿verdad? Los mecanismos estadísticos que regulan la existencia o no de portadores en determinados estados energéticos. Ahora, si el W, o sea, el ancho, digamos, de la región que tiene que cruzar el portador es muy pequeño, obviamente esta probabilidad crece. Bueno, aquí tenemos un diodo polarizado en reversa, con un W muy pequeño. Aquí recuerden, estamos haciendo que VA sea menor que 0. Si VA es menor que 0, recordemos, ¿verdad? Que esto de acá es la tensión de juntura, ¿verdad? Entonces, VA, perdón, VJ. Recordando que, bueno, lo habíamos llamado FJ, ¿verdad? Esta es la tensión de juntura. Recordando, ¿verdad? Que FJ es igual, ¿verdad? A FIB menos VA. Si VA es muy negativo, ¿verdad? Este número es muy grande, ¿verdad? Entonces, esta diferencia que ya acá empieza a crecer, ¿verdad? O sea, se me empiezan a hacer cada vez más grande la distancia entre las energías, ¿verdad? Entre la energía de conducción en este punto y en este punto. Pero, ¿qué sucede? ¿Qué se me va a facilitar el cambio? Fíjese que aquí, por ejemplo, esta es la banda de valencia, ¿no? Estamos aquí en la banda de valencia. Entonces, ¿qué sucede? Bueno, aquí hay muchos portadores, huecos, pero hay algunos electrones también. ¿Por qué? Porque esta banda en realidad, recuerden, esta banda yo puedo suponer que está sobre todo llena de electrones y con algunos huecos. Entonces aquí hay electrones que no pueden pasar a estas bandas de acá, bueno, por el dopado del material y porque tienen que superar el band gap, ¿verdad? Entonces un electrón que está aquí, en esta zona, formalmente debería superar todo el band gap para llegar acá. Hagámoslo un poquito más arriba para que voy a borrar estos rayitos. Supongamos que el electrón está por acá.
formalmente este electrón tiene que superar toda esta energía para llegar a la banda de conducción. Pero ¿qué sucede? Aquí hay estados energéticos disponibles en esta región. Bueno, en principio no los hay. Recordemos, ¿verdad?, que esta es una zona de vaciamiento, ¿verdad? Entonces es muy difícil que se me generen portadores, pero igual se me pueden generar, pero es difícil que se me generen. Sin embargo, en esta región de acá yo tengo un montón de estados disponibles después de la zona de vaciamiento, ¿qué? Por el dopado, ¿verdad? Aquí yo tengo un montón de estados disponibles, ¿verdad? Y este electrón ve que esta distancia es mucho más corta. Es más corto para este electrón pasar de este lado a este que brincarse todo el band gap. Y si esto es muy delgadito y hay un campo eléctrico relativamente fuerte, se vuelve cada vez más probable que estos electrones salten. Eso es lo que se conoce como el efecto Zener o de túnel. Y ocurre para campos eléctricos muy altos. O sea, cuando el ancho de la zona de vaciamiento es muy delgado. El segundo efecto, que es el efecto de avalancha, en realidad ya lo vimos, lo explicamos hace un tiempo. Ese es un efecto conocido de recombinación-regeneración. En este caso es un efecto de generación. Yo tengo un electrón, ¿verdad? Tengo también un campo eléctrico, perdón, un voltaje muy grande. Recordemos, ¿verdad? De nuevo, esto sería Q phi J. Okay. Este electrón, ¿verdad?, es acelerado porque aquí se me genera un campo eléctrico muy grande. ¿Ok? Este electrón es acelerado por el campo eléctrico, choca, pierde la energía al chocar, ¿verdad? Pierde la velocidad, pero esa energía se le transfiere a un portador que está en la banda de valencia que puede saltar. Y ahora tengo dos electrones que son de nuevo acelerados por ese campo eléctrico grande, ¿verdad? Recuerden que en inversa el campo eléctrico empieza a crecer, ¿verdad? Como me llamo más polarismo en inversa, mi diodo más grande es el campo eléctrico, ¿ok? Y se me empiezan a generar cada vez más electrones, ¿verdad? Aquí ya empecé con 1, aquí tengo 2, aquí tengo 3, ¿verdad? Porque tengo más estos dos más este que ya se me había generado, que perdió energía y me generó otro, tengo 3. Llevo 2, aquí ya llevo 3 electrones y aquí ya llevo 4 electrones. Y este fenómeno empieza a acelerarse y por eso se le conoce como un fenómeno de avalancha y que se debe al efecto de la ionización por impacto. Bueno, estos dos modelos son los que básicamente construyen o constituyen lo que se conoce como la tensión de ruptura. Que vamos a ver es algo que vamos a tener que tomar en consideración cuando vayamos a construir rectificadores, pero que además me produce un tipo de modelo muy interesante, que es el que se conoce como el del modelo del diodo Zener. O sea que yo puedo tener un diodo polarizado en inversa, y este sería el modelito, digamos el símbolo del diodo Zener, tal que se me produzca una tensión en inversa VBD prácticamente constante. Fíjese que esto se convierte casi que en una fuente de tensión para una determinada IZ. O sea, esto lo vamos a poder utilizar, como vamos a ver más adelante, para regular voltajes. O sea, que se utiliza mucho el diodo de Zener para eso, para producir reguladores de voltaje, gracias a este fenómeno. Y lo bueno es que este VD, si ustedes se dan cuenta, se puede regular. ¿Por qué? Porque ese VBD es función de los dopados. En el caso de ¿verdad? Es función del alto dopamiento del material. Y si no, si quiero que el VBD sea mucho más grande, más bien dopo el material muy bajo y también puedo construir o ajustar la tensión de ruptura del mismo a un valor determinado. ¿Okay? Bueno, esto sería como el último fenómeno que veríamos del diodo y que lo vamos a estudiar más adelante para utilizarlo, sobre todo en la configuración de diodos Zener. No vamos a ver la teoría, digamos, de la derivación de todas estas ecuaciones, no viene al caso, ¿verdad? En el libro de Pedro Julián se hacen algunas aproximaciones, si lo quieren ver. Bueno, con todo lo que tenemos, pensemos en una potencial aplicación para mi circuito construido con diodos. Pensemos, por ejemplo, en cargadores de celular. Ustedes tienen su celular, ¿verdad? Su celular funciona con una batería en DC que genera corriente, carga, ¿ok? Pero tarde o temprano esa batería hay que cargarla.
Y la manera de cargarla es conectarla a la línea de alimentación, ¿verdad? Ustedes agarran su cargador, lo enchufan en la pared y ese cargador produce una tensión que va regenerando la batería. El problema es que en la mayoría de los hogares lo que tenemos es una alimentación en corriente alterna de este estilo, ¿verdad? Bueno, en Costa Rica es 120 en realidad. Okay. 120 raíz de 2, ¿verdad? O sea, tenemos una tensión de 120 raíz de 2 volts, ¿verdad? Funcionando, alternando, ¿verdad? A 60 Hz sobre la línea. Y yo normalmente lo que quiero es alimentar 3,5 voltios o por ahí, ¿verdad? A mi dispositivo en corriente continua. Entonces yo tengo que ver cómo transformo esta tensión alterna en esta tensión en corriente directa. Bueno, para bajar el voltaje, una solución es utilizar un transformador que no es la más utilizada en los circuitos modernos. En los circuitos modernos lo que vamos a tener es un conversor AC/DC, que de hecho se construye con dispositivos semiconductores. Pero eso queda para el curso de electrónica de potencia que da Carlos Mesa, si lo quieren llevar con él. Okay, más adelante en la lectiva, al final de la carrera. Por ahora nosotros vamos a suponer que podemos utilizar, ¿verdad? Simplemente un transformador para bajar la magnitud, ¿verdad? Bajar la magnitud de mi señal senoidal de 110 raíz de 2 o 120 raíz de 2 a 4 raíz de 2. Okay, vamos a comprimir, ¿verdad?, la tensión por medio de ese transformador. Pero igual sigo teniendo un problema, ¿verdad? Vean que tengo que transformar una corriente que está oscilando, una corriente en tensión alterna, por una tensión en directa. Bueno, si uno revisa un poquito o analiza el problema, fíjese que lo que tenemos es una corriente alterna que en algunos semiciclos tiene valores de tensión positivos y en otros valores, en otros lugares digamos, de la oscilación tiene valores negativos. Bueno, sería posible tal vez solo recuperar estos valores positivos, ¿verdad? Que estos valores negativos no pasen. Esa podría ser una manera de tener una tensión ahora que ya es solo DC. No es muy constante, ¿verdad? Todavía estamos lejos, ¿verdad? Todavía falta para llegar a esta tensión de acá, pero por lo menos ya tenemos una tensión que es siempre positiva. Bueno, por lo que hemos visto, ¿verdad? El diodo puede funcionar como una barrera. O sea, cuando la tensión de entrada en el diodo, aquí yo tengo un diodo, digamos, en serie, conectando estos dos variables, si la tensión es positiva, el diodo va a conducir, y cuando la tensión es negativa, el diodo se va a abrir. O sea, tengo una manera de seleccionar el paso de la corriente utilizando mi diodo. Vamos a definir entonces algunos términos que ya conocemos, ¿verdad? En particular es muy común, ¿verdad?, llamar a los bornes del diodo ánodo, ¿ok? El ánodo. Esto viene de la antigua terminología de los diodos hechos al vacío, con tubos al vacíos. Y el cátodo, que es el, digamos, borne negativo. ¿Okay? Entonces, en realidad mi polarización en directa es esta, ¿verdad? Recordando que esta es la unión PN, ¿verdad? Siempre el lado positivo tenemos el P y el lado negativo tenemos el N. Si la tensión del ánodo es mayor que la del cátodo, tenemos la polarización, ¿verdad?, en directa, que es la que ya conocemos. O sea, el diodo está en esta región. Y si la tensión del ánodo es menor que la del cátodo, estamos más bien en esta región, ¿verdad? Donde tarde o temprano, ¿verdad?, habrá una ruptura en la tensión, ¿verdad?, VDD. Pero generalmente yo voy a tratar de que mi diodo en la mayoría de las aplicaciones trabaje en esta región. Y yo puedo suponer que para este caso, ¿verdad?, la tensión hace que mi diodo se comporte como un circuito abierto. ¿Cómo sería la curva de transferencia de un diodo ideal? Ya la conocemos, ¿verdad? Si mi tensión está polarizada en reversa, ¿verdad? Si VD es menor que 0, tengo un circuito que tiene, ¿verdad?,
una pendiente, ¿verdad? Una corriente igual a 0. ¿Verdad? Recordemos que esto es igual a V sobre R. Y en este caso la pendiente de esta, digamos, es 1 sobre infinito, porque la resistencia está indicándome que tengo, mejor dicho, un diodo, perdón, un switch o un conmutador abierto. Y en este caso tendría el conmutador cerrado, ¿verdad? Y en este caso voy a tener una resistencia igual a 0 y yo puedo suponer que la corriente, ¿verdad?, tiende a infinito. Este sería el caso ideal, ¿verdad?, de que estuviéramos un switch construido a punta de diodos. Bueno, ¿qué pasaría si yo tengo dos diodos conectados en serie? Ideal. Vean que si yo los tengo conectados de esta manera, yo sé que puede existir una corriente si VA es mayor que VC. ¿Verdad? Si VA es mayor que VC y tiene que cumplir que VB es mayor que VC, entonces la corriente que circula por este diodo es distinta de 0. ¿Okay? Bueno, si los diodos son ideales, eso es muy fácil de lograr. ¿Okay? ¿Por qué? Porque conducen ambos para tensiones mayores que 0. ¿Verdad? ¿Qué sucede en este caso? ¿Es posible que existan corrientes entre I y C? ¿Ustedes qué creen? No. No, ¿verdad? Muy bien. Imposible, ¿verdad? Porque aunque yo podría hacer que VA sea mayor que VC, para que haya una corriente para acá, y podría de alguna manera, ¿verdad?, ingeniármelas para que VC, ¿verdad?, sea mayor que VB, ¿verdad? En realidad esto va a ser un contrasentido y esto es imposible, ¿verdad? No podría tener dos corrientes en la misma dirección, así que en este caso, y en este caso, ¿verdad?, se aplica la misma solución, el mismo razonamiento, y es 0. O sea, yo no puedo tener los diodos conectados, ¿verdad?, de esta manera. Tengo que tenerlos siempre conectados en la misma dirección para que mi circuito funcione, ¿verdad? Entonces no va a haber funcionamiento y la única manera en que esto puede funcionar es de esta manera. Ahora, fíjese que en este caso, por ejemplo, tengo más o menos una especie de cortocircuito, ¿verdad? Tengo los dos diodos en antiparalelo. ¿Y eso qué quiere decir? Que sin importar la polaridad de A, siempre tengo, ¿verdad?, conducción entre estos dos puntos para cualquier dirección. Para allá o para allá. ¿Sí? Ahora, los diodos ideales no existen, ¿verdad? Lo que necesitamos es trabajar con diodos reales. Y de hecho los diodos reales ya sabemos cómo interpretarlos, ¿verdad? Pero bueno, vamos a igual a hacer seguir analizando por ahora diodos ideales. La idea sería por ahí dejar la clase hoy con esto y arrancar la clase que viene ya con el modelo real del diodo. Tenemos este circuito, al que le hemos añadido una resistencia. Fíjese que si VA es mayor que 0, yo sé que voy a tener corriente. Y en ese caso, este circuito se puede simplificar por este de acá, ¿verdad? O sea, yo puedo suponer que el diodo en serie con la resistencia es equivalente a la resistencia para ese caso. Y lo que tengo es un circuito que me produce una corriente en función de VA que es igual a, bueno, aquí en la ley de Ohm, ¿no? VA va a ser igual, o mejor dicho, porque aquí la variable independiente es VA. Y A va a ser igual a VA sobre R. O sea, tengo este circuito de acá, ¿verdad? Y cuando VA es negativo, tal que este diodo se me apaga, ¿verdad? Esto sería para VA menor que 0. Fíjense que más bien tengo el voltaje negativo aplicado al ánodo del diodo. Entonces más bien lo estoy apagando. Entonces en este caso, ¿verdad?, tengo un circuito abierto. Y la corriente, en este caso, es igual a 0. Y esta sería mi función de transferencia. Vean que este circuito entonces es el que a mí me interesa para rectificar. Este es el que yo podría utilizar como base para construir un rectificador.
un circuito que me deje pasar solo los semiciclos positivos de VA y que me bloquee contra los semiciclos negativos. Hagamos un par de ejemplitos más. ¿Qué pasa si yo tengo un diodo ideal en este caso? Bueno, de nuevo, si VA es mayor que 0, este diodo va a conducir, ¿verdad? Si eso es así, fíjese que yo lo que tengo, ¿verdad? Es un corto, ¿no? Por lo tanto, yo sé que Vout para cualquier condición en que Vin sea mayor que 0 va a ser igual a 0. Y esto es lo que tengo aquí representado, ¿verdad? Fíjese que esta es la relación entre Vin y Vout, la función de transferencia de mi circuito. Mientras que para cualquier tensión negativa que haya, Vin va a hacer que el diodo esté en abierto, ¿verdad? Porque este diodo no se va a polarizar. Aquí estamos poniendo un más y un menos, ¿verdad? Y por lo tanto lo que tengo es un circuito abierto y Vout sigue a Vin con una pendiente de 1, ¿verdad? Eso es lo que tengo acá. Vout en ese caso igual a Vin. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, vean que yo puedo entonces aplicar nuestros conceptos, construir, por ejemplo, compuertas digitales. Esta sería una compuerta OR muy sencilla. Supongamos que cada entrada puede alcanzar un valor de 3 voltios o de 0 voltios. ¿Ok? Si VA vale 3 voltios, vamos a hacer 3 voltios acá, y VB vale 0, yo puedo suponer que puesto que esta tensión es igual a 0, este diodo va a conducir, mientras que este va a estar en abierto. Entonces, Vout va a ser aproximadamente 3 voltios. Vamos a suponer que los diodos son ideales. Vean que además el hecho de que este diodo conduzca al tener 3 voltios va a hacer que esta tensión de acá, ¿verdad? Se me refleje aquí. Y bueno, entonces significa que voy a tener acá más, menos 3 voltios, lo que confirma que este diodo está en inversa y que no puede conducir. Lo mismo ocurre si me conecto al revés. Si esta tensión de acá es 3 voltios y aquí pongo un 0, Vout es igual a 3 voltios. Vean que yo puedo construir una especie de tabla de Bernard. Pues puedo ir construyendo una tabla de Bernard. VA, VB. Entonces, vamos a hacerlo así. 0, 3 voltios. Aquí tengo 3 voltios. Tengo 3 voltios. Tengo 0. Aquí tengo 3 voltios en Vout. Si ambas son 3 voltios, digamos, si estos son 3 voltios también, bueno, ambos van a conducir y aquí también voy a tener 3 voltios. Y solo si estos dos componentes están conectados a 0, ya tengo VA igual a 0 voltios, puedo suponer, ¿verdad?, que la tensión de salida será igual a 0. Y esto de acá es ni más ni menos que la función lógica OR, construida con señales eléctricas, ¿verdad? Recuerden, vamos, tal vez los de computadoras que ya lo han visto, no sé los de electrónica, los que todavía no, ¿verdad? Lo verán en lógico. Esto es igual a hacer esto. Esa es la tabla de verdad de una OR. O sea que yo puedo construir compuertas lógicas y de hecho los primeros circuitos lógicos semiconductores se construyeron con diodos. Lo que pasa es que son circuitos muy caros de construir. En la actualidad no se utilizan. Vamos a ver qué me sigue. Bueno, entonces ahora lo que sería ya arrancar con circuitos limitadores, pero eso lo vamos a dejar para la clase que viene, porque yo sé que ya es bastante pesado entrarle a todo esto de una sola vez. Les recuerdo, ¿verdad? Aquí estamos, si quieren ir adelantando, estamos viendo, bueno, ya vimos el capítulo 2, ¿verdad? Entonces en realidad estamos basándonos en el capítulo 3 del Rosario, para que los que quieren ir adelantando un poquito la teoría. ¿Alguna consulta? O no sé si alguno se quiere quedar de los que están haciendo evaluación alternativa por alguna consulta de último momento, con gusto yo lo haciendo ahora. Y si no, pues aquí paramos la clase.
¿No hay consultas sobre este tema? Profe, yo tengo una consulta, pero del alternativo. Ok, entonces si quiere esperemos un par de minutos y mientras los demás compañeros van saliendo, los que se quieran quedar se pueden quedar, no hay problema, ¿verdad? La podemos hacer así entre todos. Ok, a los demás nos vemos el jueves entonces. ¿Está bien? Hasta luego. Gracias, profe. Bueno, Hasta profe. luego, profe, gracias. Gracias, profe. Hasta Luego, luego. profe, gracias. Bueno, si quiere Andrea, no sé, si quiere. Sí, sí. Ahí, Es que en el punto 3, el de resistividad, el punto 2 del 3, sí. en la última que le envié, usted me puso que había unos valores que estaban bien y solo al parecer un valor que estaba mal, pero entonces no entiendo. O Está sea, bien. es que, digamos, como dice que ND y NA son iguales, Ok. entonces, Sí. Fíjese lo ajá, que pasa. Tenemos dos consideraciones, ¿verdad? En una, estamos suponiendo que NA es igual a ND, ¿verdad? ajá, Que es igual a, ponerle, creo que era 1 por 10 a la 16, digamos, no sé, digamos. ajá, Creo que sí, ¿verdad? sí, Ok. Usted sabe, ¿verdad? Que el dopado, digamos, equivalente sería NA menos ND menos NA, o lo mismo, ¿no? Es igual a 0. Entonces, muy bien, usted supuso que lo que tenemos es un material intrínseco, ¿verdad? ajá. Ok. Pero, ¿cuántos son? O sea, usted no me puede decir que la movilidad en este caso, ¿verdad? Por eso, es que, digamos, si fuera intrínseco, entonces la movilidad sería de No, intrínseco, porque ¿no? vea que es con, vamos a ver si tal vez algún compañero, no sé si algún compañero lo tiene clarillo eso. A ver, ¿por qué yo no puedo suponer que estas movilidades son las de un material no dopado? Algunos no. Yo sé que varios tienen la misma duda, no entendían por qué. Fíjense lo siguiente, vean que lo que yo estoy haciendo es metiendo átomos en el silicio. Ok, eso yo lo que estoy haciendo es que estoy metiendo átomos dopantes en el silicio. Estos átomos dopantes, ¿verdad? Obviamente, debido a la situación que tenemos, ¿verdad? Se cancelan. Suponemos que los cuadraditos son Na y Na. Ok. Profe, Sí. si no está compartiendo la pantalla, por si Ay, acaso. perdón. Disculpe. Se me olvidó. Ok. Vamos a empezar otra vez. Vamos a empezar de cero para volverlo a poner. Ok, volvemos. Yo tengo un pedazo de silicio, ¿no? Y vamos a hacerlo en 2 dimensiones porque es más fácil. Me dicen que Na es igual a Nd. Fíjese que eso lo que significa es que el dopado, digamos, efectivo, hace que igual a 0. ¿Por qué? Porque los electrones, el número de electrones es igual al número de huecos, ¿verdad? Que yo metí. Ajá, Entonces, como son iguales, entonces mi número de portadores, de ahí, perdón, N igual a P tiene que ser igual a NI porque ya todos los que yo metí extra se me cancelaron entre sí, ¿verdad? Pero eso no significa que se me fueron los átomos dopantes. Es que ahí están, ¿verdad? Supongamos que Na son los cuadraditos y Nd son los círculos. Vean que ahí están. Siguen estando ahí. Aunque se cancelaron, digamos, los portadores, tengo exactamente el mismo número de, en este caso, vamos a hacer, tengo el mismo número, ¿verdad? Entonces, ¿qué puedo decir yo con respecto al número de átomos dopantes? ¿Cuántos tengo en total? Supongamos que aquí Na es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Y
ND, y son 8 también, ¿verdad? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bueno, aquí tenemos. Pongamos que son los mismos, ¿verdad? Puse 8 y puse el otro. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Y sí, aquí puse el otro. ¿Cuánto es el número de átomos dopantes? Sería el máximo 16. que se pudiera, ¿no? 16. Metí 16 átomos, ¿verdad? Ojo, metí 16 átomos. ¿Eso qué quiere decir? Que si yo me voy a la curva de movilidad contra dopantes, me estoy moviendo en esta dirección, ¿verdad? Si el material es intrínseco, no están esos átomos dopantes. ¿Ok? Entonces, ¿dónde estoy? Por aquí, ¿verdad? Ahora la vieron. ¿Por qué? Porque recuerden, esto es Na o Nd. Entonces, si yo digo que Na igual a Nd igual a 0, significa que no metí nadie, ¿verdad? Entonces, Na igual a Nd igual a 0, por lo tanto se cumple esto, ¿verdad? Esto se sigue cumpliendo. Pero el número de átomos dopantes es igual a 0. Vean que esas dos condiciones son distintas, ¿verdad? Aquí tengo 16 y aquí tengo 0. Entonces, esa gráfica, la movilidad sería máxima. No máxima. ¿Qué tienen que hacer? Ya hay que calcular la suma, ir a buscar en la tabla dónde queda la movilidad. ¿Entienden? La gráfica. Ok. ¿Me entienden? O sea, porque es como una pregunta con trampa, ¿verdad? ¿La vieron? Porque el hecho de que... Calcular la suma con las movilidades máximas. No máximas, tienen que irlos a sacar de aquí. Vean, lo que ustedes van a encontrar Pero, es que, profe, ¿sí? ¿con una sola o con las dos, digamos? Y ahí no, por las dos, porque con la N. usted tiene el total de átomos dopantes. Ah, ok, Es, ok. suma los dos. Entonces se tiene que venir acá, ¿verdad? Con el sumar y luego irse por aquí, ¿verdad? Y buscar, bueno, me dio 16. Bueno, 16 anda por aquí. Esta es la movilidad de 16. Mientras que para el intrínseco está por acá. Entonces vea que le va a dar menos movilidad. ¿Por qué? Piénselo intuitivamente. ¿Dónde anda más tranquilo un electrón? ¿Aquí o acá? De aquí abajo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque aquí no solo no hay átomos dopantes, sino que además, recuerden, no andan los pares de electrones huecos esos que se cancelaron aquí, ¿verdad? Entonces, en este camino, aquí en este semiconductor, la ruta está más despejada, ¿verdad? El electrón se puede mover, mientras que aquí va a andar chocando más, ¿verdad? ¿Ahora la vieron? Sí, profe, Ya, entonces gracias. esto significa que esta resistividad es un poquito más alta que esta. Aunque los dos son un material intrínseco, ¿verdad? Uno tiene una resistividad más alta que la otra. Ahora sí. Ok. Perfecto. Y también, digamos, en ese mismo ejercicio, en el 4, el resultado yo lo hice en la calculadora. Pero usted me ha puesto que lo puede hacer, sí, por las gráficas. Está bien que lo deje. Como lo haga, si lo hace por la calculadora, le da más exacto. Está bien. Pero Ok, si ya lo hizo por la calculadora, déjalo así, eso es más preciso. ok, está bien. ¿Ok? Sí. ¿Alguna otra pregunta? Yo tengo una con respecto a lo de la sensibilidad. Sí. No sé cómo es, por dónde entrarles. Vean, nada más, usted tiene una función, ¿verdad? Ese era el La del 4. sensor, ¿verdad? Usted lo que tiene que encontrar es esto, ¿verdad? Usted sabe que la resistencia es Rho L sobre A. Ajá. Y ¿sí? Rho es Q, mu, ¿verdad? N, Ok. NA, L sobre A y derive. Vea que lo que pasa es que le va a quedar una derivada aquí, ¿verdad? Un D, o sea, expresado porque usted no sabe mu, en realidad, esta curva, ¿verdad? Tendría que trasladar esta curva
o la que está ahí puesta, digamos, derivarla, la ecuación esa que está ahí puesta larguísima para mu, ¿verdad? Que era mu igual a mu mínimo más mu sub 0 sobre. Ajá, ajá. Pero olvídese que va a derivar eso, no importa, usted lo puede dejar, eso no importa, ¿verdad? Ok. Lo que importa es ver cómo le queda esto, ¿verdad? Ya que No, ya más o menos sabe usted cuál está derivada, cuánto le da antes de cálculo. sí, no, esa no es por la derivada de la temperatura, que esa era como el mu por la suma de Exacto, la temperatura y... Ok, entonces sí, sí, ya por exacto, bien porque por usted ahí. lo que le va a quedar es la derivada de mu n, ¿verdad? Esto le va a quedar un logaritmo, ¿verdad? Sí, Y no, a la menos 2, perdón. Y ajá. le va a quedar por eh, todo esto, por la regla de la cadena, ¿verdad? Calcula la derivada de esto y eso le queda multiplicando, ¿verdad? La derivada de mu sub n de t, ¿verdad? Ajá. Pero eso, ¿para qué? Eso no lo tiene que calcular. Sí. Ya con lo demás ya tiene usted información para explicarme qué pasa, qué conviene más, tenerlo muy dopado o poco dopado. Eso usted Ok, lo puede explicar con solo ver la ecuación, ¿verdad? y una de las dimensiones que estaba manipulando, Sí. yo la puse a 50 micrómetros. ¿Está bien? Está muy cortito, ¿verdad? Vea, Ok, el ok. problema es que si lo hace muy corto, le va a quedar muy resistivo, ¿verdad? Y recuerde que la resistencia tiene que andar entre, Ajá. ¿cuánto era? Entre 10 En- ohmios y, no me acuerdo ya, no, entre 1 y 1000. entre 1 y 1000, ¿verdad? Entonces, si usted lo hace muy corto, ¿verdad? La Ujú. resistencia andaba así, R. Sí. Sí, no, es que, bueno, en esa parte yo lo que hice fue agarrar, hice un programa donde metí todas los Ah, dopados. bueno, genial, puede jugar con eso. Pero es Sí. que si lo hace 50 micrómetros, como usted sabe, ¿verdad? R es igual a Rho, Ujú, ujú. L sobre A, ya, y le va a quedar muy resistivo. Ajá. Entonces, o sea, va a necesitar entonces que la resistividad sea muy baja. Es capaz que eso Ujú, le va a afectar, ¿verdad? ujú, Pues hágalo sí. un poquito más grande, qué sé yo, Ok. 500 micrómetros. Ok, sí, es que sí, eso es uno de los Llévelo complicados. a 5 milímetros, ¿por qué no? No importa, son tamaños Ok, razonables. Está bien. ok, listo. Esa era otra. Y lo de diagrama de bandas de las 5. Sí. Eso puedo, eh, como es un BJT y como ya llevé esa parte, ¿tengo que considerar las otras dos partes o No, solo la parte del P del centro? lo único que le estamos pidiendo es que encuentre qué es lo que pasa en la base, ¿verdad? El transistor. Ok, ok, Entonces, entonces sí. recuerden, tenía el colector en base y emisor, no, solo la base, el resto no le Solo la importa. base. No Ok. importa. Ok, sí, listo. Entonces creo que Pues, con eso no estamos. se Por complique, no, ahora. no se adelante. Ok, Gracias. listo. ¿Alguna otra consultita? Profe, esa derivada es la sensibilidad. Exacto, es que estoy diciendo qué tan sensible es la resistencia con función de la temperatura. Sí, Eso es lo que- Ajá. bueno, sí, en ese problema le piden a uno que explique. Entonces, tendría que ver con la derivada el tipo de dopado Recuerde que que es en mejor usar. realidad una vez que usted ya lo dopó no lo puede tocar, ¿verdad? Ya usted lo fabricó. O sea, usted tiene una resistividad, ¿verdad? La resistividad es igual a 1/Q mu sobre por el dopado, ¿no? Es así, ¿verdad? Sí, Entonces, pero digamos, con eso tendría que ver vea que lo de la mu, sensibilidad. exacto, pero mu es función de la temperatura y del dopado también. Lo que Ah, ok, pasa es que una vez que usted este, fabricó el dispositivo, esto ya no lo puede tocar, ¿verdad? ok, Ya te lo ok, fabricó. ok. ¿Qué le queda? Lo único que le puede variar a la temperatura, ¿verdad? Es la movilidad en función de la temperatura. Es lo único, nada más le puede variar. Porque ya usted Ah, ya lo ok, fabricó, entiendo. usted no lo va a agarrar el circuito y lo va a redopar, no, ya no puede. Ya quedó dopado. Obviamente, ¿verdad? Este dopado, también usted me puede decir, no, profe, pero es que en realidad la formulita esta sale del número de portadores, ¿verdad? El número de portadores es función de la temperatura también. Pero bueno, en algún lugar uno tiene que va a decir, bueno, no, sí, pero yo no puedo controlar todas las variables. Esa la voy a dejar ahí de lado. Qué sé yo. Está bien.
denle vuelta y si no, el jueves lo volvemos a ver. Igual yo les doy consulta el jueves. Ya que ya ellos están en el punto final de ese problema. Ya es como la cereza en el queque, ¿verdad? Entonces, si todavía no lo tienen resuelto, denle vuelta un poquito y lo vamos a ver el jueves todavía, con calma. Está bien, profe, muchas gracias. ¿Está bien? Hagan la vuelta y me lo mandan por ahí si quieren. Yo con gusto se lo vuelvo a revisar. Muchas Gracias. gracias, profe. Bueno, ahí estamos. Sí, Entonces, profe, gracias. consultas. Gracias, profe. Steven, yo creo que tenía una consulta. Todo está bien. Ah, no he tenido tiempo de como de verlo ya así, sentarme para ver las cosas, pero sí, creo que el jueves Ok. tenía consulta. Bueno. Nos vemos entonces. Hasta Hasta luego, luego. profe. Nos vemos.